Vamos a saludar a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, porque continúa esta polémica por el precio diferencial de la gasolina. Desde Fedesarrollo están precisamente alertando sobre la aplicación de este beneficio a los taxistas que podría incentivar cosas muy negativas. Doctor Mejía, muy buenos días y gracias por estar con Caracol Radio. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, un saludo muy especial, gracias por la invitación. ¿Cuál es el riesgo que están viendo ustedes en esa tarifa diferencial que es tan atractiva para muchos conductores? Pues Gustavo, mire, lo primero, como siempre, destacar esta política tan importante y además muy responsable fiscalmente que ha venido implementando el gobierno nacional. El precio de la gasolina ha aumentado cerca de un 48% en 11 meses para resolver un problema muy grave de un déficit fiscal que el año pasado le costó al país, a los colombianos, cerca de 36 billones de pesos. Lo que hace el gobierno es cerrar la brecha entre el precio de venta a nivel local y el precio internacional para ir disminuyendo paulatinamente justamente el costo de ese déficit. Eso naturalmente genera reacciones y por supuesto entiendo el punto de los taxistas, el aumento tan grande en el precio de la gasolina, aunque hay que decir que no todos están con gasolina, muchos de ellos también están con el gas, pues buscando soluciones. La solución que ha planteado el gobierno en estos últimos días es eventualmente introducir una tarifa diferencial. ¿Y por qué eso es un problema? Cuando usted plantea una tarifa diferencial, a pesar de todos los mecanismos de verificación que usted pueda prever, pues realmente va a ser muy difícil evitar el contrabando. ¿Cuál es el incentivo? Que los taxistas, algunos de ellos, seguramente empezarán a comprar gasolina a ese precio subsidiado y lo venderán a un precio más alto del mercado, ganándose de esa manera ese diferencial de precio. Y eso implicará que el costo fiscal de esta medida no solamente va a ser lo que el gobierno estima que podría ser la demanda de la gasolina subsidiada por los taxistas, sino que también habría un costo adicional por ese contrabando de gasolina que es prácticamente imposible de evitar. Por eso planteamos, Gustavo, que ojalá en vez de pensar en este tipo de medidas, se discuta con ellos eventualmente un aumento gradual en la tarifa de servicio de taxi, porque hay que reconocer, por supuesto, que los costos de operación hoy son mayores que hace 11 meses. Doctor Mejía, y si se insiste en que hay que seguir adelante con esto, ¿hay alguna manera de implementarlo de una manera más o menos ordenada? Porque uno se imagina que los taxistas tendrían que llegar a unas estaciones de servicio, les tendrían que cobrar diferente a como le cobran a un carro particular. ¿Existe alguna herramienta? Un chip o algo así, claro, con cierto cupo mensual, porque si no, ¿cómo se hace? Todos los días. Pues muy difícil, yo lo veo la verdad muy complicado porque hay una serie de ideas, lo que usted menciona, que un chip, que un código QR, que un cupo mensual, pero al final de cuentas es imposible verificar si efectivamente el taxista que acaba hace algunos días de tanquear su gasolina completo, su carro completo, pues que efectivamente se consumió esa gasolina andando su taxi, no simplemente revendiéndola y que otra vez quiere comprar la gasolina. Entonces seguramente se podrán plantear algunas medidas para mitigar ese impacto de la reventa de la gasolina subsidiada, pero va a ser imposible eliminar. En Colombia, el precio diferencial que se ha planteado desde hace ya muchísimos años en las fronteras. Las zonas de frontera tienen un precio más bajo y cuando usted revisa, pues ya hay empresas delincuenciales organizadas dedicadas justamente a contrabandear esa gasolina que se vende en las fronteras a precios inferiores. Muy difícil, muy complicado y ojalá pues eventualmente se pueda de nuevo plantear otro tipo de mecanismos de salidas para resolver un problema que claramente existe, que es el aumento del costo de operación de los taxis. ¿Qué tanto daño le hace a esta discusión que debería ser netamente técnica y financiera, enfocada en los bolsillos del país, el hecho de que lo estemos dando en medio de protestas, en época electoral, en reuniones en Palacio, sin atender de verdad los objetivos que al principio se plantearon y es hay que reducir el déficit del fondo de combustibles? Pues mire, lo que pasa naturalmente con las elecciones que se vienen ahora en octubre y obviamente la capacidad de organización de ciertas asociaciones o gremios, en este caso los taxistas, pues es fácil presionar al gobierno. Ojalá definitivamente el gobierno pueda plantear soluciones alternativas. Ahora bien, también de nuevo ratifico que lo que ha hecho el gobierno es una decisión tremendamente responsable. Un gobierno que ha aumentado en 11 meses el precio de la gasolina el 50%, pues naturalmente hay que decir que viene haciendo esa cosa muy bien y ojalá en esta discusión que también es técnica y política, pues se puedan plantear mecanismos alternativos que continúen generando una reducción de ese costo fiscal que es inviable mantenerlo, pero por otro lado
que no vaya, digamos, de alguna manera a borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano. Doctor Luis Fernando, buenos días. Coincidiendo en todo con usted de tal vez la mejor política fiscal que viene aplicando la administración Petro, el otro escenario, en caso de poner en riesgo esa estabilización de ese fondo de combustibles, ¿cuál sería en términos macroeconómicos y en costo para el país también en esa misma materia? Pues mire, Fernando, eso todavía falta revisarlo en detalle porque no es claro. Por ejemplo, el gobierno no ha definido cuál sería el cupo mensual. Habría que arrancar con esa cifra y eventualmente hacer un ajuste por lo que seguramente será el contrabando adicional que tendrían esos cupos. Pero bien, mire, de todas maneras, esto hay que decirlo también, incluso en el escenario en donde el gobierno decida moverse en esa dirección, el costo fiscal de los subsidios va a ser inferior al que teníamos hace 12 meses, porque buena parte de la demanda de la gasolina que hoy en día tiene nuestro país no proviene de los taxistas propiamente, muchos de ellos de nuevo están en gas. Así que incluso con esa medida lo que ha hecho el gobierno seguramente va a generar que el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles hoy sea inferior al que teníamos hace un año. Ojalá continúe de esa manera responsable y eventualmente el próximo año resuelva el otro problema, que también va a discutirse seguramente de una manera muy interesante, que es el precio del diésel, que representa pues cerca de la mitad de la demanda de los combustibles en el país. Así que pues ojalá esa sea la dirección. Hay que tener mucho tacto, por supuesto hacer las cosas graduales, pero continuar con esa política que es muy seria y además responsable. Doctor Mejía, pero ¿no será mejor, ahora que usted lo menciona, que el gobierno piense en gastarse una plata, no sé, digamos 500.000 millones de pesos o 1 billón de pesos, en subsidiar un plan para que los taxis, muchos que todavía no están, pasen a GLP o a gas natural? Totalmente. Además de largo plazo, incluso una de las estrategias que se pueden plantear es además pensar en la electrificación de la flota de taxis en el país. Obviamente eso no se hace inmediatamente, pero claramente además en el contexto de esa ambiciosa agenda de transición energética que ha plantado el gobierno nacional, ese es otro elemento fundamental, no solamente el gas natural, sino también la electrificación de los vehículos, que es la medida, digamos, de más largo plazo, consecuente con las necesidades fiscales y las necesidades de la transición energética y de una mejor movilidad para el país. Doctor Mejía, antes de despedirlo, me interesa mucho, y a los oyentes de Caracol Radio, su opinión del balance de la reunión de los empresarios ayer con el presidente. Pues Gustavo, mire, como siempre valorando que el gobierno nacional y en particular en este caso el presidente haya decidido abrir un espacio en el Palacio para todos los representantes de los gremios en el país. Lo importante y lo fundamental ahora en adelante, Gustavo, es que esa intención que ha mencionado el presidente de la República en términos de consensuar las reformas, de poder discutir, mejorar los elementos que se han venido analizando a lo largo de los últimos meses en materia de la reforma de salud, de la reforma laboral y de la reforma pensional, pues efectivamente se puedan concretar, que pasemos del discurso a la acción. Así que es un elemento muy positivo y ojalá eso se pueda concretar en cambios sustanciales en las reformas que tendrá que discutir el Congreso de la República en esta legislatura. Doctor Mejía, muchas gracias. A ustedes, Gustavo, un abrazo muy por la invitación, un saludo muy especial.